Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde queremos suplicarte que tu Espíritu Santo hable a cada corazón y que, Señor, podamos comprender tu palabra y llevarla a la práctica. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera enfatizar dos verdades expuestas el domingo antepasado, cuando empezamos esta serie, y ampliaré un poco otra tercera verdad. Primera verdad: todos los salvos estamos en un proceso de maduración, crecimiento. Estamos siendo santificados, incluso en nuestra habla, en nuestra manera de hablar. Segunda verdad: solo alcanzaremos la perfección cuando Cristo vuelva y resucitemos con un nuevo cuerpo y le conozcamos a Él como Él es. Y amplío una verdad: las pruebas que producen la santificación son el sufrimiento y las bendiciones, siempre y cuando sufrimiento y bendiciones se evalúen a la luz de las Escrituras. Proverbios dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La abundancia y la escasez material son pruebas de nuestro carácter y de nuestra fe. Nos prueban el carácter y la fe. Y para superar estas pruebas y causen crecimiento y santificación, necesitamos valorarlas a la luz de las Escrituras. El salmista escribió: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La prosperidad material es un beneficio que prueba nuestra fe. Hay quienes no superan esta prueba, se alejan de Dios cuando tienen prosperidad material. Y Hebreos dice, Hebreos 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La insuficiencia material, hermanos, es un azote, es una prueba. Pero observen que el azote de Dios es un azote disciplinario, de amor, no de venganza. Cuando comprendemos esto, dice también ahí Hebreos 12, pero el versículo 11, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hoy meditaremos en una de las maravillosas facultades que Dios nos concedió. A la luz de tres enseñanzas de Jesús en relación con nuestra conducta diaria, digo, porque me refiero a los creyentes en Cristo, a los ya salvos. Al crearnos Dios a su imagen y semejanza, nos concedió una maravillosa facultad, el lenguaje, que es la capacidad para comunicarnos con Dios y con nuestros semejantes. Dios se comunicó con Adán y Eva hablando, y Adán y Eva se comunicaron entre ellos hablando. La primera manifestación del lenguaje fue verbal y le llamamos lengua. La lengua es un sistema de sonidos que se articulan de manera doble y dan origen primero a las palabras, pero luego relacionamos las palabras, las enlazamos, las articulamos
y dan origen a los enunciados, los discursos, los mensajes. Así en español, fíjense bien, combinando solo 22 sonidos, formamos las palabras y luego todo lo demás. Y con estos mensajes, con estos enunciados, nosotros podemos expresar lo que atesora nuestro corazón. Conocimientos, emotividad, voluntad. Es más, por esta facultad es que nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos. Por esta facultad, por este lenguaje, es que el ser humano tiene historia, tenemos historia. De la lengua hablada, verbal, se originaron la escritura, los gestos, los ademanes, las imágenes. Y al uso que nosotros damos de esta lengua se le llama habla. Cada uno de nosotros tiene su propia habla, pero también como grupo social tenemos un habla. Bien, pasemos ahora al otro tema, la salvación, hermanos. La salvación Dios nos la otorga por gracia, cuando creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Y la salvación tiene algunas paradojas. Al creer en Cristo y ser salvos, estamos muertos y estamos vivos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esto lo encontramos allá en Romanos capítulo 6. Otra paradoja es que permanecemos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos ha separado, somos santos. Esto lo enseñó el Señor Jesús en diversos pasajes, incluso allá en Juan capítulo 17. Otra paradoja, ya salvos, somos adultos y a la vez niños. Dios nos adopta con los privilegios de un adulto. Somos herederos, iremos al cielo. Pero nacemos a la vida cristiana como criaturas, como niños. Esto enseña Romanos 5:17. Entonces necesitamos crecer, aprender, madurar, ser santificados, perfeccionados en todos los aspectos de nuestra vida. Uno de esos aspectos es el habla. Y no me refiero solo a las palabras obscenas, porque cuando uno dice que va a hablar del lenguaje, de la santidad del lenguaje, luego piensan en las palabras obscenas. Sí, pueden ser las palabras obscenas, pero también es todo el uso que nosotros damos a esta gran capacidad que Dios nos dio, que es la lengua, el habla, nuestra habla. Jesús enseñó que de tu habla depende tu futuro. En el Sermón del Monte, Jesús priorizó el habla. En el Sermón del Monte, Jesús explicó los requisitos, no explicó los requisitos para obtener la salvación. Sí, el Sermón del Monte no es un mensaje evangelístico, porque ningún hombre que no haya nacido, mujer, un ser humano que no haya nacido de nuevo, no puede cumplir el Sermón del Monte. Lean ustedes Mateo 5-7 y ustedes dirán, esto es imposible de cumplir para alguien que no cree en Cristo. Jesús dirigió el Sermón del Monte a sus seguidores para instruirles cómo conducirse en su vida diaria. Entonces, nosotros somos seguidores de Cristo, somos salvos. Bueno, pues ahí tenemos nuestro código de conducta, hermanos, diaria. John Stott lo calificó como un manifiesto de verdadera contracultura, porque expone conductas contrarias a todo lo que el mundo ha enseñado y practicado, siempre. Y además, que cada cristiano, cada uno de nosotros debemos vivir.
A grandes rasgos, podemos dividir el Sermón del Monte en tres partes: el carácter del cristiano, la conducta social y religiosa del cristiano y la importancia de la obediencia del cristiano. En Mateo 5:20, abran por favor sus Biblias, meditaremos en este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 20. Antes de esto, de este versículo 20, Jesús venía hablando acerca del carácter del cristiano. Y aquí tiende un puente entre el carácter del cristiano y la conducta del cristiano, estableciendo el nivel de santidad en el que debemos vivir quienes creemos en Él. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios, de los cielos, en el reino de los cielos. Debemos mostrar una conducta diaria, un nivel superior de justicia o santidad a la de cualquier otra persona que no sea creyente, pero que tenga prestigio social de ser justo. Me explico. El mundo considera a ciertas personas justas, sin ser creyentes. Bueno, y algunas de ellas llevan una vida, diríamos, de cierta moralidad. Bueno, nuestra ética, nuestra manera de vivir, nuestra santidad debe ser superior a cualquier otro. La palabra fariseo significaba separado. Después llegó a significar otra cosa. Para nosotros, si nos hablan de un fariseo, no pensamos en un separado, en alguien santo, porque santo también significa separado, ¿sí? Recordemos que los escribas y los fariseos gozaban de prestigio, de ser justos, aunque no lo eran, como lo denunció Jesús durante su vida. Y a partir del versículo 21, Jesús empieza a contrastar lo que decía la tradición rabínica. Por eso dice: habéis oído. No está citando la Biblia, está citando la tradición rabínica y los contrasta con nuevos principios conductuales cotidianos que se debían vivir. Y los primeros principios que Jesús dice se relacionan con el habla. Por eso dije que Jesús priorizó el habla. De tu habla depende tu futuro. Mateo 5, 21 y 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare a su hermano será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por nuestras palabras seremos juzgados. Del enojo, de la ira, proceden los insultos, la maldición, y de ahí algunos saltan al asesinato. En la versión Reina Valera, los antiguos, los clásicos que estamos aquí, lo podemos recordar, ¿verdad? En la versión Reina Valera 1909, en lugar de necio, decía necio. Y necio significa insensato, es decir, que no tienes eso. Decía raca. Raca era un insulto que significa vacío, pillo, bueno para nada, cabeza hueca, inútil. Fatuo, aunque significa que actúa sin razonar, sin entender, que es presumido con una vanidad grotesca, se usaba para maldecir. Maldecir quiere decir desear mal
a otros. Jesús pues equipara el enojo, la ira, al asesinato. Ahora, el asesinato puede ser juzgado en una corte terrena, y será culpable. Pero el enojo, la ira, no se puede juzgar en un concilio, en un juzgado terrenal. Por eso es que va a ser juzgado por Dios y dice que será expuesto al infierno de fuego. Esta es una frase que es muy difícil de encontrarle el sentido. La mayoría de los comentaristas acaban diciendo, no sabemos exactamente qué significa, pero suena como algo muy grave, ¿sí? Es algo grave, pues, insultar, y seremos juzgados por eso. Ahora, pero también de tu habla depende tu futuro inmediato. En los versículos 23 al 26, nuestro Señor expone cómo debe comportarse un verdadero creyente para que con su habla cambie su futuro inmediato. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Reconciliarse y ponerse de acuerdo implican necesariamente el uso del habla. Repito, reconciliarse, ponerse de acuerdo, implica necesariamente el uso del habla. Es decir, que hablen, pero no que hablen de cualquier manera. Hay unos pasos que tenemos que dar, hay unas condiciones en que se debe dar esta habla. El creyente en Cristo debe tener en cuenta que hay un objetivo prioritario. Lo que plantea aquí el Señor es, reconcíliate con tu hermano, ese es el objetivo en uno de los casos. En el otro es ponerse de acuerdo con el adversario. Ahora, aquí adversario, aclaro, es una persona que desea lo mismo que tú y considera que tiene derecho a poseerlo. No es una animadversión, no se trata de eso, es un problema legal. Ahora, si no resolvemos las situaciones conflictivas, corremos algunos riesgos. Nuestra adoración, no importa cuál sea, ofrenda, oración, canto, no importa cuál sea, nuestra adoración, Dios la rechazará si no nos reconciliamos primero con nuestro hermano. Me pregunto, ¿cuántas veces Dios habrá rechazado nuestra adoración en la iglesia porque venimos sin reconciliarnos con nuestro hermano? Ese es un riesgo. El otro es recibir un castigo humano, innecesario, por no ponernos de acuerdo con nuestro adversario. Y lo otro, que diría yo que es lo menos frecuente, es que debemos tomar la iniciativa. Anda, dice, ponte de acuerdo con tu hermano. No dice, si él tiene la culpa, espera a que él venga. Y cuando venga, entonces te reconcilias. No. Y está planteando el caso de una persona que no tiene nada contra su hermano. Es el hermano el que tiene algo en contra de él. Léanlo otra vez y verán que así es. ¿Y quién tiene que tomar la iniciativa?
el inocente, que probablemente eres tú. Y en el otro caso no dice, espera a que él muestre cierta disposición para arreglar el asunto, porque si tú vas, va a abusar de ti. No, dice, ponte de acuerdo con tu adversario, ya, no esperes. Ahora, estamos hablando de la conducta de los creyentes en Cristo, aquellos que por la fe en Él somos salvos. Y para nosotros los salvos, nuestro ejemplo es Dios mismo. Y fíjense, nosotros no buscamos reconciliarnos con Dios. Y nosotros éramos los culpables. Y a pesar de ser culpables nosotros, no tomamos la iniciativa, sino Dios la tomó para reconciliarnos con Él. Y envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, agrega el apóstol Pablo, proviene de Dios. Y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Segunda de Corintios 5:17 en adelante. Entonces, ¿a quién debemos seguir? ¿A quién debemos imitar? Tomemos la iniciativa, hermanos. Si no, corremos riesgos. Para reconciliarnos con nuestros semejantes, resulta ineludible el habla. Comunícate con tu hermano, con tu adversario. Acuérdense que comunicarse consiste en prestarse oídos mutuamente. Dialogar, pues. Y dialogar incluye 3 acciones. Hablar, callarse y escuchar. Escuchar es un acto voluntario, selectivo, intencional, consciente. Incluye, obviamente, el proceso de oír con atención. Y mediante la escucha, nosotros tratamos de entender qué significa lo que nos dicen, de darle sentido a lo que oímos. Miren, en el diálogo, escuchar resulta tan importante y provechoso como hablar. Al que responde palabra antes de oír, dice, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Ahora, todo énfasis y reiteración de este principio resulta poco para su trascendencia, para la trascendencia en todas nuestras relaciones con nuestro prójimo. Por eso les voy a leer otra vez este versículo, pero en otras 2 versiones. Dice la Biblia de Jerusalén, responder antes de escuchar, dice, es necedad y bochorno. Y no me diga aquí que hay alguien que nunca haya tenido bochorno, que se haya sentido abochornado por decir algo que no debió haber dicho, por no oír bien, por no escuchar. Y la Nueva Versión Internacional dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Quieres reconciliarte? Habla, pero escucha. No te niegues a escuchar. Si te niegas a escuchar, nunca te vas a reconciliar. Nunca vas a arreglar un problema. Y nosotros, con mucha frecuencia, nos negamos a escuchar al otro, a la otra. En el caso de los varones, ¿verdad? Reconciliar significa restablecer el entendimiento, la amistad y el amor que se había roto entre 2 personas. Acordar significa convenir con otra persona, tomar una decisión en común o comprometerse a realizar
una acción conjunta. Solo con el diálogo se resuelven los conflictos. No existe ninguna posibilidad de reconciliación ni de llegar a acuerdo si no se escucha, si no se habla, si no se escucha, insisto, si no se presta oídos al otro o a la otra con la que hablamos, con el que hablamos. Jesús enseñó que de tu habla depende tu credibilidad. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos, un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto de mal procede. La enseñanza rabínica tenía su error en la tergiversación de las Escrituras. Por ejemplo, el perjurio lo limitaban a un problema de fórmula. Los rabíes consideraban que era perjurio cuando no se cumplía una promesa que iba acompañada del nombre de Dios, solo en ese caso. Cuando el voto o promesa lo acompañaban del nombre de Dios y no se cumplía, era perjurio. Pero entonces, solo en esos casos, pero entonces, si alguno de ellos hacían un voto, una promesa, y no lo acompañaban del nombre de Dios, podían no cumplirlo, y consideraban que no era perjurio. Pues esto era totalmente deshonesto. El perjurio consiste simple y llanamente en no cumplir. Se acompañe del nombre de Dios o no. Jesús, es más, estableció que todo juramento implicaba de alguna manera a Dios. Y decía, el cielo porque es el trono de Dios, la tierra el estrado de sus pies, Jerusalén la ciudad del gran rey, del Mesías. Tu cabeza es tu vida, y es tu vida que tienes porque Dios te la concedió. Ahora, Dios mismo hizo compromisos jurando. Dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, por mí mismo he jurado, de cierto te bendeciré. Esto lo dice allá Génesis 22, pero en Hebreos capítulo 6 lo confirma. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y el escritor de Hebreos explica por qué Dios juró. Dice, para mostrar la inmutabilidad de su consejo, para que tengamos el fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios juró para despertar, para fortalecer nuestra fe, no para incrementar su credibilidad. Nosotros, por el contrario, tratamos de acrecentar nuestra credibilidad cuando con un juramento acompañamos una promesa, un compromiso. Y juramos por alguien mayor, el cielo, la tierra, Jerusalén, nuestra cabeza. Hoy muchos juran por su mamá, por sus hijos. Dios exige el cumplimiento de nuestras promesas. Dios toma en serio nuestras promesas, hermanos. Él espera que las cumplamos. Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla,
porque Él no se complace en los insensatos. Cumple tus promesas. Dios se desagrada del insensato. Y por eso dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Un insensato es aquel que promete sin el deseo o voluntad de cumplir, o sabiendo que no va a cumplir, que no puede cumplir. No tiene la voluntad, no procede a cumplir, promete de labios. Ahora, observa que este pasaje, Eclesiastés 5, no dice que no prometas. Dice que no prometas si no tienes la intención de cumplir. Si tú prometes sabiendo que no vas a cumplir, que no puedes cumplir o que no tienes la intención de cumplir, te faltas eso, eres un insensato. Ahora, pero hay otros que hablan sin comprometerse. Y observen que es una práctica muy común de todos. Cuando censuramos sin compromiso, es decir, sin la intención de colaborar a intentar mejorar lo que censuramos, nuestro punto de vista carece de validez, incluso de autoridad moral. Censurar sin compromiso equivale a hacer promesas sin la disposición a cumplirlas. Y resulta fácil identificar al censor sin compromiso. Escuchen lo que tenga que decir este censor y luego pregúntenle, ¿estás dispuesto a hacer algo para corregir lo que censuras o repruebas? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir y qué tiempo para corregirlo? Estos censores cierran la boca. Hablar sin compromiso, no importa si son muchas o pocas palabras, es pura palabrería. Y la palabrería, hermanos, nos lleva a mentir, a chismear, a ofender. Y recuerden lo que escribió el salmista: el hombre deslenguado no será firme en la tierra. Los juramentos, hermanos, normalmente se originan en la deshonestidad. Incluso decimos, prometer no empobrece. Sí empobrece, hermanos. ¿Saben qué empobrece? Nuestra honestidad, nuestra veracidad y nuestra credibilidad. Cumplir nuestra palabra hace innecesario jurar, porque habrá correspondencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que nos comprometemos o prometemos y cumplimos. Prometer, comprometernos sin juramento y cumplir prueba objetivamente nuestra integridad. Tú sí, será sí. Tú no, será no. Jesús enseñó también que de tu palabra depende cómo te juzgarán. Abran, más bien, sigan más adelante en Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, el final del versículo 34 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Me paso hasta el final del versículo 35. Fíjense bien, tus prójimos te evaluarán, tendrán un concepto de ti. Puede ser como persona mala. Dice, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El vocabulario obsceno. Proverbios lo califica como perversidad de la boca, iniquidad de los labios. Yo he oído cristianos que enojados empiezan a decir palabras obscenas.
o leperadas, o palabras de grueso calibre, como les quieran decir. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dice que la perversidad de lengua es quebrantamiento de espíritu. Otra versión dice que es que deprime el espíritu. Obviamente, cuando nosotros nos enojamos y decimos muchas cosas que no debemos decir, después nuestro ánimo se deprime. ¿Sí? Pero también la persona mala con frecuencia habla con tono burlón, irónico. Palabra áspera, dice Proverbios 15:1. Y también dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, es decir, que hieren, lastiman con sus palabras. La Nueva Versión Internacional no dice hombres, dice charlatanes. Así les llama, charlatanes, que con sus palabras hieren. El hombre malo lo hace con intención de juzgar y condenar. Y muchas veces lo hace con base en chismes, hermanos. Los pastores nos cansamos de oír condenaciones basadas en chismes, ¿sí? En cosas sin pruebas. Y dice Proverbios, el que anda en chismes descubre el secreto. Pero también dice que cuando no hay chismosos, pues se acaba el problema. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y dice que le pasa al chismoso. Sabroso es el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Y el cascajo es desperdicio, hermanos. Pero además de desperdicio, imagínense en la boca, muy molesto, ¿verdad? En contraste, vuelvo al principio del versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y es que son palabras del fruto del Espíritu. Palabras con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que sale del corazón bueno. Pero también sale de lo que piensa. Una vez le pregunté a una persona, pues ella nació en México, su lengua materna pues era el español, pero hablaba muy bien inglés, perfectamente inglés. Y le dije un día, bueno, ¿cómo te diste cuenta que hablabas inglés? Que ya lo hablabas bien, que lo dominabas. Dice, pues un día entré al baño a bañarme y dije, ¿y dónde está la toalla? ¿Y dónde está el jabón? Y de repente dije, estoy pensando en inglés. Dice, pero eso también lo pensé en inglés. ¿Sí? Ya le salió desde dentro. Cuando piensas, hermano, cuando pensamos sin proponernos en lo bueno que hay en los demás, fíjense bien, en lo bueno que hay en los demás, y damos gracias a Dios por ello, entonces empezamos a sacar las cosas buenas de nuestro corazón. Hablarás lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, o digno de admiración, o digno de alabanza también de los otros, no de ti. Eso saldrá de tu corazón, brotará, hermanos. Ahora, siguiendo el pasaje, el versículo 36 nos dice que Dios pedirá cuentas de nuestra habla. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay un ejemplo, diríamos clásico, de hablantes de palabras ociosas. Son los monotemáticos.
no matemáticos, temáticos, monotemáticos. Así les llamaba el hermano Samuel Ascari. Es decir, son aquellos que hablan exclusivamente de un tema. ¿Qué temas? Los que hablan de su deporte favorito, solo de su deporte favorito. No hay manera de hablar con ellos de otra cosa. De sus enfermedades, de lo mal que funciona desde su punto de vista el pastor o la iglesia, de su serie favorita de televisión, que lo tiene atrapado, atrapada, de sus envidias, de sus frustraciones y la práctica de sus pecados favoritos. Esos son los tesoros de su corazón, pero nada más tienen uno, o sea, por eso son monotemáticos y no pueden hablar de otra cosa. No existe en esos corazones, ni en su habla, gratitud, bendiciones, amor por el prójimo. Dios los juzgará por su palabra ociosa, pero también por las nuestras, que también a veces, como decía un profesor, tenemos conversaciones planas, es decir, no hablamos de nada. Palabras ociosas. Ahora, ¿cómo puede una persona ser justificada por su habla? Pablo escribió, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y dice, esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que el Señor, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Te agradecemos, Señor, te alabamos por esta gran capacidad que tú nos has dado de comunicarnos, que nos has dado un lenguaje, una lengua, habla. Gracias, Señor, por ello. Ahora te invito a ti que si has creído en tu corazón que Cristo murió por ti y resucitó, a que lo confieses con tu boca, a que lo digas. Primero a Dios, dile, Señor, acepto, creo que Cristo murió por mí para salvarme. Pero luego dínoslo a los demás. Cuando tú quieras, dilo, yo he creído. Confiésalo con tu boca. Serás salvo y tendrás la medida espiritual para entrar al cielo. Ahora les pido a todos, así con sus ojos cerrados, que repitan después de mí y como una oración 2 versículos de los Salmos. No abran tampoco su Biblia, yo se los voy a decir, ustedes repitan como una oración. Repitan, hermanos, aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia, concédeme tu ley. Pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Amén.
Estemos de pie, hermanos, para cantar un himno más.